Chile y el mundo se entienden desde sus historias, sus cambios y sus debates. Esto es Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga. Voces, ideas y contexto. Mirada Infinita es una presentación de Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Ahorra y cámbiate a AFP Plan Vital. Y Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Los acompañamos nuevamente en un nuevo capítulo de Mirada Infinita. Hoy, cuando llueve sobre mojado. Así le vamos a poner al programa de hoy, a la conversación. Vamos a hablar con Marcelo Mena, ingeniero civil bioquímico, exministro de Medio Ambiente, CEO de Global Methane Hub. Marcelo, gracias por estar aquí. Encantado de estar acá. Harto para conversar. Marcelo, la primera apreciación que me gustaría de ti, que nos va a servir como excusa para poder conversar de temas más potentes, tiene que ver con estos temporales que nos han golpeado desde mediados de julio fundamentalmente, y que además provocaron una serie de consecuencias. Voy a cruzar aquí lo climático con la infraestructura y con la política de anticiparse, ¿no?, frente a situaciones como esta. ¿Cuánto de lo que pasó era predecible, crees tú, y cuánto no era evitable, cuánto era inevitable? Yo creo que era bastante predecible y se veían las cosas que estaban pasando. Lo que ocurre es que me acuerdo del año 2015 cuando hubo cosas parecidas en Copiapó, en donde los modelos decían exactamente lo que pasó. Lo que ocurre es que en ese entonces, y seguimos creciendo, no sabíamos lo que significaba eso. Ya sabemos que 10 milímetros por hora en Santiago significa un taco grande, pero 10 milímetros por hora en Copiapó y en la región de Coquimbo puede significar una luz o un aluvión. Entonces, esa interpretación de los datos están ahí, pero simplemente la experiencia de saber qué significa eso es una que se ha ido acumulando. Pero en este contexto, trabajando en el tema de gestión de desastres, trabajando en temas de cambio climático, Chile tiene una infraestructura bastante buena. Entonces, en el contexto de escuchar al gobierno que sale, o personal del gobierno que salen, criticar al que entra por una infraestructura que hemos creado en común, me parece un poco injusto, porque en el fondo, dentro de todo el vaso medio lleno, se pudo anticipar y simplemente la gente vive en esos lugares. Entonces, por mucho que tú tengas 1 o 2 o 3 semanas de anticipación, el impacto va a llegar igual. Entonces, la pregunta real es qué hacemos el momento que no está ese desastre, cómo hacemos para planificar que la próxima vez estemos mejor preparados. Ya, y cuando tú dices cómo hacemos? Toma café nomás, toma café. Sí, claramente, por ejemplo, hay un tema que son los planes de adaptación al cambio climático que tienen que entregar los mismos municipios, que es parte de la Ley Marco Cambio Climático. En ese contexto estamos al debe porque por un lado le entregamos la responsabilidad a los municipios de hacer esto, pero muchas veces no le entregamos todas las herramientas para poder llevarla a cabo. Entonces hay una gran diversidad de municipios, algunos que son muy sofisticados, que tienen grandes equipos de medio ambiente y planificación territorial que están integrados, y otro que está el mismo señor que le toca esterilizar animales y matar los ratones, es la misma persona que está a cargo del plan de cambio climático. Entonces, claro, en el fondo hay que dotarles de las herramientas para que se puedan preparar, pero ya hay una gran cantidad de municipios que tienen esos planes, y pasó lo mismo con los planes de emergencias, que vimos lo que ocurrió cuando pasó el desastre de Viña del Mar con los incendios, en donde también estaban vigentes esos planes de gestión de desastres naturales que también tienen que estarse más al día. Ya, tú dices que las municipalidades se han ido adaptando, ¿no?, a esta realidad. Ahora, ¿hay alguien que lo esté coordinando? ¿Cada quien lo está haciendo a su propia manera, tanteando su propio terreno? ¿Hay una coordinación más bien centralizada y una planificación más bien estratégica frente a esto? ¿O es como ensayo y error? Es que yo creo que está... O sea, crecientemente es más asimilado por los mismos sectores. ¿Ya? Cuando yo estaba en el gobierno, hacíamos un plan de adaptación de cambio climático que con suerte lo conocía una persona en el ministerio, aparte, el de agropecuario, turismo, había una contraparte con la cual se trabajaban. Hoy día, con la ley Marco Cambio Climático, es una responsabilidad del ministerio como tal establecer estos planes de adaptación. Entonces, por lo tanto, ya hay una creciente conocimiento, pero lo que ocurre, de verdad, es que nosotros, como Centro de Acción Climática de la PUCB, que trabajamos con los municipios, por ejemplo, de Valparaíso y Viña, para poder ayudarlos a sus planes de adaptación, lo cierto es que la gente ya está viviendo en estos lugares. ¿No es cierto? Entonces, si tú ves el mapa de riesgo climático que muestra los incendios forestales de la región de Valparaíso, es exactamente donde hubo incendio. Si tú miras donde puede haber remoción en masa, es exactamente donde hubo un desprendimiento en el borde costero. Claro. Entonces, el tema es qué hacemos
y una parte ya más política, porque la parte técnica ya está establecida, pero ¿qué hacemos cuando hay un riesgo? Porque el riesgo de lo que está ocurriendo es que cuando termina esto, y como el Estado muchas veces se demora en establecer viviendas nuevas, la gente vuelve a resentarse en sus mismos lugares. Entonces al final nos encontramos que estamos perpetuando esos mismos problemas. Entonces el año 2015 hubo un incendio en Valparaíso súper potente, la gente volvió a vivir ahí. La basura que generó que esos incendios se diera está de vuelta. Entonces en la práctica, como decía, cuando se van las cámaras, básicamente que estemos dispuestos a tomar decisiones que son algunas veces impopulares y que no permitan que la gente vuelva a ponerse en riesgo. Ya, y eso es una decisión política, ¿no? Y las decisiones políticas siempre tienen un costo, por lo tanto hay veces que cuesta un poco que se adopten, ¿no? Pero ¿cuánta voluntad has visto tú en los últimos años de tomar esas determinaciones políticas? Vamos a cuando no teníamos canas, Juan Manuel. Cuando en Antofagasta había yo me acuerdo en el colegio que hubo una luz y básicamente... A comienzos de los 90. En los 90, ¿no es cierto? Y pasó lo mismo también en la quebrada San Ramón, quebrada Macul, había un montón de distintos tipos de eventos. Y después tenemos piscinas decantadoras en Taltal, en Copiapó. Entonces, efectivamente, hoy día estamos mucho mejor preparados para desastres naturales, pero esperamos como que toquemos fondo para poder abordarlo. El agua de Santiago, por ejemplo, ya no se corta en verano cuando había estas lluvias que significaba que hubiera niveles de turbidez. Hay inversiones en adaptación al cambio climático que ha hecho Agua Andina en ese contexto, que significó una transferencia de costo bastante menor. Alguien tiene que pagarla así. Entonces hoy día te diría que el tema que donde estamos más entrampados tiene que ver con el tema de la electricidad. Y quiero dar una licencia a explicar por qué la adaptación es importante y cuánto cuesta. El Banco Mundial, cuando estuve allá trabajando, lo que determinó es que el costo de un desastre natural no solamente es reposición de caminos y de cables, ¿no? El costo de un impacto es las actividades que no pudieron operar. Tiene que ver con la fruta que no fue capaz de ser exportada porque no hubo un camino, claro, porque no se refrigeró, porque una universidad cerró, etcétera. Una serie de actividades económicas se ven frenadas. Entonces, por lo tanto, la infraestructura crítica, caminos, agua, electricidad, son la base de la economía misma y, por tanto, invertir en adaptación tiene 5 veces más beneficios que los costos. Y lo que está ocurriendo hoy día es que sabemos que tenemos que hacer una inversión en la distribución eléctrica para que no se corte la luz como se ha cortado tantas veces, y eso significa plata. Hay que pagarla o por tarifa o por impuesto, pero gratis no es. Pero el momento que nos demoremos en tomar esa decisión significa que hay 5 veces más daños que los costos que significa abordarlo. Déjame preguntarte esto, que es algo que probablemente más de alguno ha pensado, ¿no? Pero visto que efectivamente el cambio climático es un hecho real, palpable, se puede medir estadísticamente, o sea, es comprobable muy fácilmente, más allá de los, digamos, terraplanistas, ¿no? Pero da la sensación de que no se están repensando las ciudades para esa realidad del cambio climático. O sea, lo que estamos viendo en el norte, por ejemplo, que tienen unas lluvias que, no sé, pues a 20 años no tenían en general, como sí las han tenido en el último tiempo, y por lo tanto están sufriendo sistemáticos y permanentes daños, y por lo tanto también alguien debería estar repensando eso. ¿Eso está siendo parte de la discusión hoy día en algún nivel o no necesariamente? Yo diría que así como, perdona, voy a poner un ejemplo bien obvio, pero así como efectivamente como llueve harto en el sur, las casas están hechas para resistir esa cantidad de lluvia. En el norte no, pero parece que ahora hay que hacerla pensando que va a llover un poco más. Sí, exactamente lo que tú planteas es que en Chile yo diría que más bien el tema negacionista climático es muy de los márgenes. Sí, muy de los márgenes. Sí, no es tan común. Hay un consenso de la clase política. Incluso el presidente ha dicho recientemente que estos temas climáticos lo que aquejan son importantes de abordar. Sí. Entonces, la caricatura de ponerlo del lado de la negacionista es una torpeza. No creo que sea real. Pero sí distinguiría que hay entre quienes creen en el corto plazo versus el largo plazo. El cambio climático es enemigo natural de la gente que es cortoplacista, porque si tienes que mirar adelante, y del populismo, que también es veces muy cortoplacista. En ese contexto, lo que ha hecho el Estado de Chile a través de la ley de cambio climático es que obliga a mirar el futuro.
a través de lo que son la declaración de riesgos climáticos. Y se ocurre en dos formas. Para la Comisión para Mercados Financieros, las empresas tienen que declarar cuáles son los riesgos que tiene el cambio climático, cómo lo está enfrentando. Es una obligación frente a sus accionistas, porque evidentemente, si es una empresa que depende de los combustibles fósiles, por ejemplo, y la demanda es cada vez menor, debería entregarle a mi inversionista algún plan de cómo voy a abordar esa inevitable baja de demanda, por ejemplo, de lo que quiero vender. Y así como empresas como Copec hoy día han querido descarbonizar los ingresos, que cada vez dependan menos de la venta del petróleo, por ejemplo, sino que más bien de otro tipo de atributos. Es una forma de hacerlo. O el riesgo climático también. ¿Cómo van a...? Si yo soy una empresa portuaria, y te lo digo porque me ha tocado trabajar asesorando ese tipo de empresas, entonces, ¿cómo voy a tener un puerto que esté más adaptado a las marejadas? Porque eso está afectando cuánto puedo exportar o recibir. Esas obligaciones están dentro de la ley de cambio climático, y también el sistema de evaluación de impacto ambiental, que algunas veces menosprecian como de un poco de permisología. Esto de la ley de humedales urbanos, que era por qué no están protegiendo estos humedales, los tranques, se quiso como trivializar. Y hoy día tiene sentido común para la gente que no tiene buena idea construir arriba de un humedal urbano porque se va a inundar, porque es una forma de evacuar, y también es importante que un proyecto inmobiliario, por ejemplo, declare cómo se va a comportar frente a estos escenarios climáticos que vienen. ¿Y lo están haciendo los proyectos inmobiliarios? Sí, lo están haciendo cada vez más, pero pataleando y justamente diciendo que esta es otra forma de permisología. Pero lo que pasa es que el desarrollador inmobiliario, por ejemplo, vende el proyecto y se va, el que se queda con el problema que compró la casa. Entonces, por eso es importante que no desatendamos en la necesidad de poder hacernos cargo de ese futuro. Mark Carney, primer ministro de Canadá, cuando fue presidente del Banco Central de Reino Unido y de Canadá, él hablaba de la tragedia del horizonte, que en el fondo las cosas las miramos con un horizonte demasiado corto y no vemos este impacto cierto que significa el cambio climático al bienestar y el crecimiento de los países. Yo te voy a preguntar por un montón de otros ejemplos también, pero déjame volver a esto que yo te describía de lo que ha ocurrido en los últimos meses, ¿no? Esta gran cantidad de agua, se habla del niño Godzilla y todo eso, el XXL, da lo mismo, no sé qué nombre ponerle a esta altura, pero ¿está Chile preparado para absorber tal cantidad de agua? Yo creo que no estaba listo para eso, y ha cambiado un poco los patrones que tenemos, y las cosas van cambiando también porque los mismos escenarios climáticos tienen ciertos cambios. Entonces, acá estamos con una lluvia temporal que no sabíamos que venía, pero también decir que los fundamentos físicos de los modelos climáticos y los de corto plazo, largo plazo y el tiempo son los mismos. Entonces, en el fondo, uno no puede creer en el tiempo de mañana y no creer en el cambio climático también, porque son las mismas ecuaciones, los mismos balances de energía. Entonces, así que yo creo que no estamos necesariamente preparados. Lo que veía, por ejemplo, de proyectos como de embalses que no se han construido es porque estaban hechos no eran rentables socialmente porque no se pensaba que iba a haber tal agua. Entonces, hoy día hay embalses que simplemente no se llenaron, no existen, porque no se pensaba que iba a volver a llover, y algunas veces vuelve a llover. Así que yo creo que lo importante es simplemente estar mejor preparados con mejores sistemas de pronóstico. Pero yo me acuerdo en Iowa, un lugar donde hay mucha mayor información en cuanto a lluvia, etcétera, había una inundación que se sabían 2 semanas de anticipación que ni siquiera debía llover, ni siquiera está nublado. Y el pronóstico decía que en 2 semanas iba a haber una inundación tremenda, y ocurrieron, y pudiste hacer lo que pudiste hacer en 2 semanas. O sea, no te puedes cambiar una ciudad en 2 semanas. Ya, que eso te lleva a la siguiente pregunta, porque yo sé que es mucho más fácil, bueno, como casi siempre en el periodismo, hacer la pregunta que responderla, y mirado desde, digamos, la comodidad del escritorio, ¿no? Pero uno se pregunta muchas veces por qué se sigue construyendo donde uno sabe que va a llover mucho, que se va a inundar, o que se va a derrumbar, o que puede ser, digamos, objeto de una luz. Te ha costado mucho cambiar de mentalidad. Tú bien recordabas lo que ocurrió hace un poco más de 10 años, y comunidades se vuelven a instalar donde no deberían. ¿Cómo se trabaja ¿Cómo se trabaja eso? Porque yo sé que es una decisión política, pero también hay ahí un trabajo social que es complejo de hacer. Es muy duro, porque veamos California, que está probablemente 20 años adelantado a lo que pasa con nosotros. Están viendo que no va a haber seguros. No va a haber seguros, no puedes reconstruir ahí. Me acuerdo también el caso de Iowa hace 20 años, que un amigo mío tenía una casa y simplemente le dijeron, ya, te pagamos por la reconstrucción de esta casa, pero esta casa no se puede reconstruir ahí. Son decisiones que son bastante duras.
este mismo equivalente al portal inmobiliario, Zillow, empezó a meter riesgo climático a su mapa. No te puedo creer. Pero fue una verdad demasiado incómoda para enfrentar. La sacó. ¿Ya? Entonces, pero lo intentó al menos. Sí, nosotros tenemos, para quien quiera jugar y que esté en la quinta región, en la página web adaptacionclimática.cl, como PUCB, uno puede buscar su dirección y puede ver exactamente los riesgos climáticos que hay en esa zona. ¿Cuál es la página? Adaptacionclimática.cl, para la quinta región. Entonces yo creo que está pintado para un futuro análisis, pero nuestro sistema de seguro no está suficientemente sofisticado para eso. Pero esa es la decisión más dura. O sea, en el fondo tú no puedes reconstruir, o si quieres construir, está bien, pero el trato es que el Estado no te repone una vivienda, el trato es que no hay seguro y por tanto debería, en un momento más sofisticado, eso penalizarse en la forma en la cual tú valorizas un préstamo. Y los bancos no deberían justamente prestar en esas condiciones, pero lo que también sabemos es que gran parte de estos problemas no son gente que recurre al hipotecario necesariamente para construir su vivienda. Oye, extraordinaria la página. Sí. Lo estoy revisando. Sí, extraordinario, que tiene mapa. Puedes poner el riesgo que quieras, alud, incendio forestal, inundación, marejada. Entonces ahí puedes ver y si tienen tiempo pueden ir a ver todos los distintos desastres que hemos vivido en tiempo reciente están ahí. Adaptacionclimática.cl. Oye, de verdad, totalmente recomendable. Sí. ¿Cómo tú has citado un par de otros países a propósito, por ejemplo, de lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? ¿Hay una manera de planificar, ciudades que puedan convivir con este tipo de fenómenos, por ejemplo, en lugar de estar sistemáticamente peleando con ellos? Digo, de una forma un poquitito más estructural. O, lamentablemente, el cambio climático nos va a llevar a tener que estarnos adaptando sistemáticamente y, por lo tanto, una planificación de muy largo plazo tampoco pareciera ser una buena solución. O sea, la verdad es que si yo me puedo gastar toda la plata en adaptación al cambio climático y descender un montón de otras cosas que hace inviable tener la continuidad de una elección política. Yo puedo ser un visionario, un presidente que invierte todas estas cosas, pero al final, si no atiendo la ansiedad urgente, de nada sirve lo hecho si te sacan a tu coalición afuera. Entonces, los incentivos, por eso decía que es como que es una cuestión que hay que hacerla, yo creo que es gradual, porque también vas aprendiendo, ¿no? Tampoco tienes completa certeza de que ese escenario va a ser absolutamente correcto, pero sí podemos hacer cosas para lo que más importa. Por ejemplo, es evidente que gran parte de este daño tiene que ver con las crecidas de los ríos, ¿no es cierto? Entonces, claro. Por lo tanto, no es mucho, no hay que ser Einstein para darse cuenta que no hay que construir cerca de donde hay crecidas de ríos, no hay que construir arriba de un humedal urbano, que pareciera fue polémico, pero vemos que hoy día estamos entendiendo que tenía un sentido. El borde costero en particular es un lugar que está más expuesto. Entonces, yo creo que uno va a ir aprendiendo con respecto al tiempo, entonces por eso también yo creo que esta cuestión no es como de un suácate que vamos a ser adaptados al cambio climático, sino que vamos aprendiendo. Pero también preguntarle a las mismas comunidades, porque también esos son los que más saben de lo que está pasando en sus propios, donde ellos viven. Ellos saben dónde sale el río, ellos saben dónde efectivamente el borde costero se ve más afectado. Entonces, yo creo que ese tipo de cuestiones está, pero lo que está claro que tiene que ver con mejorar la infiltración. O sea, está claro que en cualquier escenario no podemos tener esta cuestión como... no podemos tener una ciudad que esté completamente impermeable, ¿no es cierto? Que esté movilizando esa agua sin que se pueda evacuar. Claro. Significa que hay que tener áreas verdes, hay que tener infiltración de agua para que esa agua pase a la napa subterránea y no escurra y cause los daños que nosotros sabemos que causa. Es el gran problema que produce. Déjame preguntarte ahora por otras consecuencias del cambio climático. Miraba un estudio del Centro UC del Observatorio de la Costa y que encontró que el 86% de las playas en Chile tiene erosión alta o al menos algún tipo de erosión. Que hay 10 playas chilenas que dicen que la próxima década podría desaparecer. Cita el caso de la playa Miramar de Viña del Mar, que lleva prácticamente más de un siglo perdiendo arena. Las fotos de 1913, de hecho, muestran cómo esta playa, que antes era enorme, hoy día son solo roqueríos. ¿Eso tiene vuelta atrás o es irreversible? Yo creo que se pueden hacer obras de recuperación en general,
yo no soy experto en temas costeros, conozco Pero a gente través que de trabaja. obras. Sí, hay que hacer obras distintas para poder evitar la remoción y también para que, por ejemplo, para que vaya llegando el sedimento nuevo, que vaya creando más playas Más también. playa, eso estoy pensando, claro. Entonces, en el fondo, por eso hay que algunas veces dejar que el agua llegue al mar, ¿no es cierto? Que no se pierde necesariamente, hay ciclos naturales que se están dando en ese contexto, pero lo importante es tener un registro y también tener obras que tengan esa finalidad. Pero yo creo que el Ministerio de Obras Públicas, hay que destacar, en el mazo veo lleno, hace rato tiene unidades de diseño frente al cambio climático. O sea, y de hecho las nuevas obras públicas, por muy polémicas que sean, como el nuevo puerto San Antonio, estuvo diseñado con distintos escenarios de marejadas fruto del cambio climático. De hecho, muchas veces estas obras son necesarias actualizar porque en la práctica nuestros puertos son muy vulnerables a esta alza de marejada. Entonces hay que hacer esas obras portuarias en su momento, y eso requiere que el Estado invierta para habilitar mayor confianza en la inversión. Así lo veíamos el Banco Mundial. Si yo invierto en un embalse, doy confianza a la inversión en la agricultura. Si yo doy una inversión en puertos o carreteras para permitir que haya mayor resiliencia para que los productos lleguen, estoy dándole garantía a los distintos agricultores de que sus productos van a llegar a buen puerto. Entonces, uno le está bajando el riesgo sistémico y permite que la misma inversión de los bancos para el sector privado sea más como robusta, con confianza de que esto tiene algún tipo de solución. Porque en la práctica, si yo me voy estrictamente al tema de riesgo climático, con toda seguridad, si me pongo muy sofisticado, no debería prestarle plata a un agricultor que quiera cosechar en un lugar que sabemos que va a haber menos agua o cosas por el estilo. Entonces, pero esa parte no está costando todavía ponerlo. Pero podemos llegar a ese en algún momento podemos llegar a ese nivel, ¿o no? Eso es lo que recomiendan los reguladores financieros. Hay una red de banqueros que va desde el Banco del Pueblo de China hasta el Banco Central de Chile, que están haciendo desarrollos de pruebas de cómo el cambio climático afecta el portafolio de préstamos de un banco en particular, y para que uno vaya asimilando estos riesgos y que quien quiera concurrir a un préstamo, pedir un préstamo, tenga que entregar las herramientas para poder decir está abordando esos riesgos hacia adelante. Ya, déjame preguntarte, porque parece que estoy salpicando, pero en el fondo después voy tratando uniendo parte de lo que estamos conversando. Vimos el caso de un edificio construido sobre las dunas, que después generó todo un socavón, ya más o menos uno tiene claro por qué se produjo, los colectores no eran suficientes para la cantidad de departamentos, filtró el agua y el agua finalmente terminó generando este socavón. Pero muchos dicen, de todas formas, aunque el colector hubiese sido más pequeño de lo que correspondía, si no se hubiese construido en una duna, probablemente no habríamos tenido el tremendo socavón que se generó. ¿Qué opinión tienes tú respecto de la construcción en una zona como esa? O sea, yo creo que efectivamente hay lugares donde no se puede construir, y lamentablemente en esta mirada de que yo tengo una propiedad, yo debería poder tener derechos plenos sobre ello, no es tan así, en el sentido de que si esa propiedad va a generar problemas para quien lo utilice, va a ser un problema. Entonces tenemos eso con temas de incendios forestales, con temas incluso con la biodiversidad, porque también si yo tengo un terreno que es un lugar que hay que proteger, también no es cosa que yo se me ocurra decir, no, en realidad yo no voy a protegerlo si es que donde yo tengo una propiedad puede que sea el terreno de hábitat de alguna especie que hay que cuidar. Entonces, en cierta forma, el Estado tiene que actuar como garante del bien común y no individual, y en ese contexto tiene que tener regulaciones que permita priorizar ese bien común por sobre el individual. Entonces, en ese contexto hay que tomar ¿no es cierto?, los planes reguladores, tener planes de adaptación al cambio climático y riesgos transparentados, de manera que la gente también que esté comprando en ese lugar sepa lo que está comprando, porque en la práctica cuánta gente realmente, si hubiera sabido que esa cuestión se podía desprender perfectamente en cualquier momento, ¿no es cierto?, se podía caer el cerro o podía verse el socavón perfectamente, podría haber invertido en otro lugar, pero no lo sabía, no tenía ese riesgo a la vista. Entonces, en ese contexto yo creo que entregar ese es duro, pero yo soy de la quinta región, les mando ese mismo mapa de adaptación climática para que vean cómo están. Es duro reconocer que tu casa puede que esté más expuesta al riesgo de lo que tú quisieras hacer. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que haces? Lo vendes y te quedas callado y no le dices a nadie lo que está pasando. Entonces, es bastante más complejo que simplemente regular. Nos vamos a ir a la pausa, estamos conversando con Marcelo Mena, pero volvemos de inmediato. Está muy entretenido esta mirada infinita. Sigamos mirando esto cuando nos llueve sobre mojado. Volvemos.
Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias. Haz que tu dinero trabaje por tu futuro con Unión Coop. Invierte con la confianza de una cooperativa cercana, sólida y con presencia en todo Chile. Aprovecha los depósitos a plazo con tasas de 7,80% a 360 días. Y 11,88 a 540 días hasta el 31 de agosto. Simula tu inversión en unioncoop.cl y un ejecutivo te contactará en menos de 24 horas para asesorarte. Unión Coop, tu cooperativa, tu confianza, tu futuro. Cada persona tiene el poder de transformar su entorno. En Santo Tomás despertamos la grandeza de quienes se atreven a cambiar, conectando educación, innovación, investigación y compromiso social. Creemos en el esfuerzo, la excelencia y la vocación de servicio para construir un país más justo y sostenible, porque transformar no es solo un propósito, es nuestra esencia. Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Me cambié a FP Plan Vital recién. ¿En serio? ¿Y aquí? Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio! ¡Buena! Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali. Hay productos que gastan millones en publicidad intentando parecer premium y hay otros que simplemente lo demuestran en el uso diario. Blanco del Sur es el papel higiénico que combina suavidad, calidad premium y más metros reales gracias a su tecnología TCPH, diseñada para compactar mejor cada rollo y entregar mayor rendimiento. Todo con celulosa 100% virgen. Papeles Blanco del Sur. No compres aire, compra metros. Encuéntranos en supermercados regionales, en tu Santa Isabel más cercano y conócenos en blancodelsur.cl. Cuando todo funciona, cualquiera promete. El papel todo lo aguanta. Pero cuando algo falla... ahí se ve quién es de verdad. En Salfa Rent, leasing operativo, no improvisamos. Tenemos experiencia real en todas las industrias, talleres propios de Arica a Punta Arenas y al respaldo de Salfa, con más de 85 años movilizando el país. Salfa Rent, tú ocúpate de tu negocio. De la flota nos ocupamos nosotros. Hi, BYD. Tomemos el camino habitual. Tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta? Está bien, cambiemos de modo. Recalculando. Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no? Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD. Ajustar presupuesto, revisar el reporte financiero, pagar sueldos, contratar un nuevo ejecutivo, coordinar el equipo, buscar nuevos clientes, llamar a los inversionistas, ganar la licitación, revisar los ajustes de la propuesta, redistribuir la carga de horas, analizar los estados de los últimos 5 años. Respira. Sabemos que manejar una empresa es difícil. Por eso, los planes de tu compañía lo tienen que hacer fácil. Con WOM Empresas tienes planes a precio justo. Atención personalizada 24/7. Promociones por 18 meses y roaming en más de 100 países. Pórtate ahora en WOM.cl/empresas o en cualquiera de nuestras sucursales. Es fácil, es WOM Empresas. La baronesa está muy acostumbrada a ganar, pero esta partida va a ser mía. Yo no soy esa. Y señora, entienda, yo no quiero su casa, yo quiero a su nieta. Yo quiero a Emilia. La baronesa. No todos jugarán su juego. Nueva teleserie de la tarde. Estreno lunes. Después del último capítulo de El Jardín de Olivia, Mega y Mega Go. Ay, siempre hay un gasto tras otro. Sí, pero con mi Club Líder yo ahorro todos los días. Y tú también puedes, porque en Estaciones Aramco, Farmacias Ahumada, Banco BCI y Clínica Santa María, acumulas pesos Mi Club para usar el Líder, Líder App o Líder.cl para bajar aún más el total de la boleta en tus compras. Convierte tu día a día en ahorro con Mi Club Líder. En Bruno Fridge, ándate a la segura con tu próximo auto en nuestra división de autos usados. Más de 1000 opciones para que elijas SUV, sedán, camionetas, esto y mucho más. Todas las marcas y modelos revisados por expertos, con cobertura mecánica hasta por 2 años y la confianza que solo te puede dar Bruno Fridge. No te arriesgues y disfruta tu próximo auto. Te esperamos en todas nuestras sucursales Bruno Fridge y bf.cl. Infinita es parte de Mega Media Radios,
que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, la radio de Mega Noticias. Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias. Estamos de vuelta en Mirada Infinita conversando con Marcelo Mena. Estamos hablando de medio ambiente. Déjame preguntarte, nosotros hace muy pocos meses vimos que le estábamos liderando el ranking mundial de mala calidad del aire de una plataforma suiza que no me recuerdo cómo se llama, creo que es como iCare o algo. IQAir, sí. Eso, IQAir, esa misma. Superando a otras que uno siempre tiene como asociado como bastante más contaminadas, como Nueva Delhi o como Beijing. O sea, no es que uno piense, somos libres de contaminación. Sabemos que Santiago es una ciudad contaminada, pero nunca pensamos que estábamos a ese nivel. Teníamos la región metropolitana 2 alertas ambientales y 6 preemergencias, contra solo una preemergencia a esas alturas del 2025. O sea, es bien increíble cómo de un año para otro se nos produjo esto. Y tú dijiste, el aire es un asco, o está hecho un asco. ¿Qué pasó? Porque estamos peor que el año pasado. Bueno, porque hubo una sequía súper potente, pero también, por otro lado, un plan de descontaminación que está perdiendo sus dientes. ¿Tú diseñaste un plan de descontaminación? Si no me equivoco, ¿2017? Sí, el gobierno de Chile hizo un plan de descontaminación. Tengo hartas huellas mías, pero en realidad fue un trabajo... Te tocó encabezar parte de ese proyecto. Sí. Digo, si también es una falsa modestia, yo lo conozco hace mucho tiempo, amigo. Pero yo sé que tú lo diseñaste porque conversamos de eso también en su momento, cuando eras ministro, y que incluía, entre otras cosas, la utilización, por ejemplo, de la niña en el radio urbano. Teníamos hicimos una adaptación a la restricción vehicular de los 90 y funcionó porque tuvimos bajas sostenidas de contaminación, pero tú mismo pusiste una cláusula que decía que se tenía que actualizar en el 2022 con la prohibición de la leña en el resto de Santiago, y eso entiendo que no se hizo. Sí, tenía que actualizarse cada 5 años y los números no daban si es que no se prohibía la leña en el resto de Santiago. Esa es la realidad. Entonces, entre tanto, Anglo American, por ejemplo, tuvo una aprobación de su proyecto de extensión donde la compensación es cambiar todas las estufas de leña que van quedando en la región metropolitana. Entonces, por lo tanto, tampoco es como que en forma gratuita, en forma eléctrica, que es más barato que otra forma. Entonces, el fondo no es como que uno fuera una pedida así abstracta que no se pudiera hacer, que le estás poniendo una tarea imposible a la gente que está ocupando la leña hoy día. Pero lo que ocurre es que el tema, los gobiernos le ponen la agenda. Y hace rato que ningún gobierno le pone la agenda al tema de la contaminación atmosférica. Entonces, por lo tanto, ha pasado a ser desapercibido, pero en la realidad igual se manifiesta con mayor enfermedad respiratoria. Entonces, cuando yo hice ese posteo, resonó mucha gente que estaba con cabros chicos enfermos, que estaba probablemente con la voz media, como me ha tocado a mí, estar un poco averiada por la contaminación que hemos vivido este invierno. No es que sea el peor año para nada. De hecho, probablemente ser quizás el tercer mejor. O sea, ese es el plan ha servido. Pero es un retroceso, y lo que pasa es que uno puede ver que básicamente antes hacía más frío y menos contaminado, es decir, que las medidas contra la leña están siendo cada vez menos efectivas. Y como la gente no le recuerda lo que está pasando, no sabe que está prohibido comprar un brasero. Y gran parte de todo el retail del sector oriente vende braseros que son ilegales en Santiago todos los días y se ocupan. Entonces si mucha gente y el sector oriente de Santiago pone el brasero en la terraza y que el fogón de fin de semana y que es contaminación. Y el carrete, y lo digo porque me que en algún momento se discutía si podíamos hacer parrilla carbón. Exactamente, y de hecho el nuevo inventario de emisiones del Ministerio de Medio Ambiente indica que hay como un 30% de las emisiones residenciales nuevas son el asado que no habíamos considerado. Entonces, en la práctica... es brutal, pero es cierto. Pero el asado es un brasero con carne. Sí, es un brasero con comida. Sí, exactamente. Entonces, de hecho, hace poco estuve en un carrete con un amigo y prendió una parrilla. Entonces prendió la parrilla con un brasero y no le puso carne, y le dije, está haciendo trampa acá, pero básicamente sí, porque ¿Qué le pasa a Marcelo Mena cuando lo invitan a un asado y el asado es con carbón? No, el asado con carbón está bien. Ya ha pasado demasiados momentos incómodos. En mis tiempos, cuando yo era el gobierno, yo me había obligado a hacer las denuncias. Entonces, no. O sea, no te invitaron a los asados. Exactamente. O sea, fue conocido que hay restaurantes que estaban usando leña. Sí, eso está ocurriendo también mucho. Yo hacía las denuncias y les llegaba y me reclamaban, pero era mi deber funcionario.
Ahora simplemente un momento incómodo o ahora simplemente me voy para la casa y un poquito más genio para mí mismo, pero en la práctica lo que está ocurriendo cuando uno hace eso es que uno tiene una emergencia ambiental en el patio. Si en el fondo, no es que uno sea majadero, pero la contaminación atmosférica de ese patio con el brasero es que está causando un daño tremendo al mismo vecino. Yo he estado posteando también cómo los mismos vecinos te están echando a perder la calidad de aire con distintas mediciones. Así que, no, me pone mal genio. Pero hay que hacer también 70% de la contaminación del transporte hoy día está haciendo camionetas y furgones diésel. Ya, la restricción vehicular renovó el parque vehicular, pero nos quedamos al debe con los vehículos diésel, que más encima empezaron a quitarle los filtros de partículas porque les molestaban, o sea, como que funcionaban mal, se tapaban, porque los compran para la función que no es. Una camioneta diésel que anda a 80, 90 kilómetros por hora constantemente, llega a una temperatura que se puede ir regenerando ese filtro. Pero si yo tengo una camioneta que para la pega, pero me voy a meter un taco para ir a Sanhattan, y nunca llego a esa velocidad y me meto ahí, empieza a funcionar mal. Entonces después hay gente que está quitándole esos filtros de partículas como un servicio, que para mí es como una tradición total, porque en el fondo la condición de que hubiera una restricción vehicular donde estuvieran exentos los vehículos del 2012 en adelante es que tenían un filtro, y cuando uno ve que alguien está sacando ese filtro y que hace que sea hipercontaminante, es una tradición a las mismas reglas que tenemos. Porque entiendo, corrígeme en esto, Marcelo, pero el otro día leía que el 70% de la contaminación del transporte de Santiago no es provocada ni por las micros ni por los camiones, sino que es provocada por este tipo de camionetas a diésel. Autos y fundamentalmente camionetas a diésel. ¿Cómo se explica que la principal fuente de contaminación vehicular sea este tipo de autos privados y que nadie haya puesto, digamos, alguna medida para evitar que ocurra lo que tú estás describiendo? Bueno, primero de todo, incentivamos la alta contaminación al hacer que paguen una fracción del impuesto específico. Pagan mucho menos impuesto específico que la gasolina. Y entonces, por lo tanto, también pueden descontar IVA muchas veces si es que son camionetas de empresa. No pagan impuesto verde, que es el impuesto que nosotros hicimos para apuntar al diésel, pero en la cocina del diseño de la reforma tributaria del 2014 eximieron las camionetas. Entonces tenemos todas las razones, o sea, le damos todas las excepciones. No pagan impuestos, no pagan IVA, no pagan impuesto verde, no pagan impuesto específico y son hipercontaminantes. Le sacan el filtro, entonces para mí es terrible que eso siga para adelante. Ahora la electromovilidad está entrando ya para los furgones. Por la cantidad de kilómetros recorridos, ya le está ganando en los distintos tipos de tiendas de retail, está dominando lo eléctrico y esperemos que lleguen las camionetas. Una de las cosas que yo destaco este gobierno, aparte que lo que hicieron con el tema de MEPCO, es que le pegó más al diésel. Entonces las camionetas diésel resintieron un poco más. Fue la primera vez en la historia de Chile que por momentos el litro de diésel costaba más que la gasolina. Enhorabuena. Ya, perfecto. Porque acá cuesta menos, a diferencia del resto de los países del mundo donde cuesta más el diésel. Ya, nosotros tenemos esta norma de la calidad del aire del material particulado fino, la famosa MP 2.5, ¿no? Que quedó en trámite en el gobierno del presidente Boric. Tú decías que esa norma está guardada en un cajón y que implementarla podría evitar la muerte de 2.000 chilenos al año. Sí. Explícame primero por qué y segundo si es posible que haya un documento que pueda salvar efectivamente 2.000 vidas y que esté archivado. Sí, o sea, lo que ocurre es que las normas tienen que actualizarse cada 12 años, 5 años. Está vigente, la que tenemos actual la hizo el presidente Piñera el año 2012 y tenía que actualizarse. Entonces, es una cosa media, y también, convengamos, el gobierno del presidente Boric se demoró un montón en sacar esa norma, la podría haber sacado mucho antes. Pero eso no quita que haya un decreto firmado que no ha sido reingresado, y está bien analizado en los costos y los beneficios. La metodología de análisis de costo-beneficio la desarrollaron profesores de la Universidad Católica, Luis y Fuente. Es 6 veces más beneficios que costos. A nivel nacional, lograr evitar la muerte de 2.000 chilenos al año. Entonces, si estamos hablando de la protección de la vida, estamos hablando de los temas más importantes, porque 1 de cada 3 enfermedades cardiovasculares, 1 de cada 5 cáncer del pulmón que tenemos a nivel global se debe a la contaminación atmosférica. Recientemente hay dos efectos que no los conocía, hasta me puse al día recientemente. Las partículas finas son capaces de poder pasar por tu nariz directamente a tu cerebro, está asociado a la demencia senil. También altera tu sistema inmunológico y causa menor secreción de insulina y por tanto está recientemente asociado a alzas de diabetes. Entonces, mira. Entonces en la práctica está
súper relacionado con la salud de la gente. Lo bueno es que tenemos hoy día la electromovilidad siendo cada vez más competitiva y la calefacción eléctrica cada vez más competitiva, y por tanto alinear estos objetivos de bajar de costo de transporte, de calefacción, por fin están apareciendo alineados con el aire limpio también. Ya, y déjame preguntarte, Marcelo, siguiendo esta misma lógica, cuando tú hablas de que la leña sigue siendo una fuente de contaminación bastante evidente y que se supone que no deberíamos estar utilizándola, ¿hay alguien que ha intentado regularla más allá de lo obvio? Porque igual uno encuentra montones de lugares donde se vende leña en la región metropolitana y como que nadie se pregunta, ¿para qué? Si se supone que no deberíamos estar quemando leña. Mira, yo he hecho oficio a CERNAC, hecho, cartas, CERNAC y denuncias, CERNAC y otras cosas. Porque, por ejemplo, lo que te comentaba de que venden en el retail, y no barato, fogones, ¿no es cierto?, que para la calefacción. Y nadie te dice, en realidad esto no se puede ocupar en la región metropolitana. Cuando yo posteo eso, no, oye, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú si no se lo están llevando a la playa? Está bien, pero en el fondo es una obligación, debería ser una obligación del retailer de decirte, esto no se puede ocupar. O sea, es natural, ¿no es cierto? Uno quisiera saberlo. La misma leña no debería poder venderse en Santiago urbano si es que no se puede utilizar. Pero eso requiere ciertas limitaciones, requiere leyes especiales para poder hacer eso. Pero yo creo que eso faltan más fiscalizaciones, porque hoy día en la práctica la leña... me ha tocado ver como mi barrio, yo era súper talibán, probablemente no muy buen vecino, pero no tenía ninguna estufa leña cerca de mi barrio. Ya había llegado a un nivel de denuncia que no había ninguna en probablemente los 8 manzanas a mi alrededor. Y ahora empezaron a volver. Y te das cuenta rápidamente, porque los niveles de contaminación son súper elevados. Entonces, pero si es que tú llamas al municipio y el municipio tiene una sanción de 60.000 pesos, bueno, es que quien quiera ahorrar plata sabe que, bueno, no, con toda seguridad no le van a sacar una multa, y si se le llegan a sacar va a ser ínfima. Estuve solicitud de transparencia para el municipio de Vitacura, hice en un momento, creo que hacían 40 fiscalizaciones por invierno, entonces es bien difícil que lleguemos a ese tipo de medidas. Entonces lo que yo he pensado como una buena oportunidad es que la sanción misma, el régimen de sanción sea mucho más draconiano. ¿Qué sería draconiano? Eso te iba a decir. O sea, estamos hablando por lo menos, no sé, por $1 millón, $2 millones, porque, para que no lo haga. O sea, cuando uno va en el avión, ¿no es cierto?, y dice no puedes fumar en el baño, dice $10.000. O sea, yo nunca he visto a nadie que fume. Pero si la multa fuera 60.000 pesos, yo creo que nos encontraríamos con hartas cosas. Entonces, yo creo que vale la pena entrar a un régimen de sanciones inhibitorio, que ojalá que nunca ocurra, pero en la práctica todo el tema de las incivilidades, como le gusta decir al presidente, en este caso de botar la basura en un lugar equivocado, de prender una estufa leña cuando no corresponde, o incumplir las normas de calidad de aire. Si tuviéramos un régimen de sanciones más potente, probablemente sería otro gallo el que cantaría. Cuando tú has estado, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a mirar esto desde la lógica de la política pública? Sí, más de 25 años, sí, desde que cuando pasé el partido doctorado, sí. ¿Cuáles han sido tus momentos de mayor frustración y tus momentos en cambio de mayor, alegría al ver que cosas funcionan? Bueno, yo veo si bien nos fuimos lo negativo ahora, yo veo siempre la cosa más positiva. Santiago ha bajado su contaminación 80%. Hay pocos países en el mundo que lo han hecho, y casi en 30% los últimos 8 años. Y eso solamente la lista de países que han hecho eso, la contaminación que bajamos en el sur, en Coyhaique, casi 40%, en Temuco, casi 40%, 50% en algunas estaciones de mordedero. Esos son cambios reales significativos. Si tú vas a Coyhaique o Temuco, 1 de cada 3, 1 de cada 4 casas han tenido un recambio calefactor o una aislación térmica de vivienda. Son proyectos que han funcionado. Entonces, en ese contexto, las cosas han funcionado relativamente de acuerdo a lo que fueron diseñadas. Probablemente fueron subfinanciadas, o hay que mantener el ímpetu del tema. La aplicación que nosotros teníamos para poder advertir a la gente la calidad de aire desapareció. Fue la aplicación más bajada, Aire Santiago, Aire Chile. Eran las aplicaciones más bajadas de Apple Store y de Google Store. O sea, la gente estaba súper preocupada por la contaminación. Y ahora se informa ¿dónde? En IQ Air. ¿Por qué? Porque los gobiernos no están levantando cuál es el problema que hay hoy día en general. Bueno, pero esa es la parte más negativa. La frustración tiene que ver con que no se continúen las políticas públicas en general que fueron exitosas y que no se implementen o que las hagamos fallar del comienzo. La ley de reciclaje, que
que tiene 10 años aprobada, por ejemplo, tenía un informe financiero que requería que el Estado pusiera en torno a $3 millones en educación ambiental e implementación. Y hoy día es 0. Entonces, ¿cómo va a la gente a reciclar si es que ni siquiera es capaz de poder educarle de que la cuestión realmente se está reciclando? Y de tener una ley de reciclaje que obliga que los privados demuestren cuánto están reciclando, obliga que establezcan un sistema de reciclaje. Pero, por ejemplo, si nosotros no podemos financiar para poder educar a la gente a reciclar, difícilmente podemos ser exitosos. Esas son las cosas que algunas veces frustran de lo que está pasando. Tú diriges Global Methane Hub, ¿no? Sí, sí. Que es una iniciativa, ahí hay filantropía, ¿no? De por medio, que además es global, que entiendo que está dedicada a reducir las emisiones de metano, que es un gas que produce un efecto invernadero 80 veces más potente que el CO2 en el corto plazo. ¿Puedes explicarme un poquitito cómo nació esta iniciativa? ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo lo está consiguiendo? Sí, entonces, sí, el fondo filantrópico se creó al alero del compromiso global del metano que el año 2021 estableció el presidente Biden y que sumaron 160 países. Y nosotros ayudamos a los países a cumplir ese compromiso. En Chile, por ejemplo, donde el 60% de la emisión de metano es la basura, hemos estado ayudando a muchos rellenos sanitarios a poder resolver sus problemas, pero al mismo tiempo ayudamos que se vean esto por satélite. Entonces, nosotros vemos la contaminación y han habido rankings que muestran que cuáles son los sitios contaminantes más grandes del mundo y pareciera que fuera como mala suerte para esos mismos rellenos, pero que en Chile, con el hub del metano establecido, los rellenos número 1, número 3 del mundo están acá. Entonces estamos trabajando en ese contexto. Pero, por ejemplo, el petróleo y gas también, cuando se extrae, el gas natural es metano y se pierde mucho. Entonces, cuando alguien está sacando mucho petróleo, como que ventila todo lo que le sobra porque no lo encausa, y eso está causando tremendos daños que también estamos viendo por los satélites, y eso lo ocupamos para poder, por ejemplo, establecer un mercado de petróleo con menores emisiones, y junto con el gobierno de la Unión Europea y las naciones estamos trabajando en ese contexto. El secretario general hace poco de Naciones Unidas lanzó un llamado a eso. Sacar los orgánicos de la basura es uno de los temas que hay que hacer. Compostaje es una de las formas que estamos haciéndolo, y el gobierno está haciendo una ley de residuos orgánicos que es para sacar los residuos orgánicos de la basura para poder hacer compostaje y otro tipo de soluciones. Y el tema de la agricultura. Entonces, en Chile, por ejemplo, hemos ayudado a financiar iniciativas de investigación para poder bajar las emisiones de las vacas a través de distintos tipos de alimentos que se le pueden dar para que eructen menos. El eructo de la vaca es energía que se pierde, y por tanto lo que está ocurriendo es que si tú eres capaz de poder alimentar mejor un animal, baja sus emisiones de metano para producir más leche y carne. No somos de la gente que anda cambiándole los hábitos de comer nada por el estilo. Ahora nosotros, que cada uno decide lo que come, la gente come mal por salud y menos va a estar preocupado del clima. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es arreglar las vacas para que tengan menos problemas. Y en el arroz también, en lugares como San Rafael, San Carlos, hay una producción de arroz en Chile, y esa cuando se inunda genera metano, y estamos desarrollando variedades junto con varias universidades que consumen menos agua para inundar menos. Entonces, en la práctica estamos en más de 160 países. Hoy día el compromiso global del metano ha sido importante porque casi 11% de las emisiones van a bajar el año 2030 con las cosas que ya se han avanzado. Entonces, por lo tanto, nos pusieron la pega, metieron el metano, estamos bajando las emisiones de metano más rápido que el dióxido de carbono. Ya. Sí. Qué gran conversación. No te pregunté mucho de política, pero sí, déjame hacerte esta única pregunta política, que es una pregunta bien amplia por lo demás. Si tú pudieras sentarte con el presidente Kast, no sé, 10 minutos, sin asesores, así como directamente con el presidente, ¿qué le dirías? Yo diría lo primero que la calidad de aire es un tema que está afectando la salud de la gente. O sea, es causa que los niños falten al colegio, la gente no vaya al trabajo, hay gente que muere, es una tremenda carga en nuestra sociedad. Y el tema de la basura, porque estamos hablando, ya hay muchas cosas, le voy a hablar de cambio climático, cosas así, pero el tema de la basura también es un tema que se ve con la agenda de seguridad. La mal gestión de basura está causando problemas de inseguridad en el país. Entonces, por lo tanto, irse de la mano de poder recuperar espacios públicos que hoy día son sitios eriazos con basura botada en forma ilegal.
toda esa cuestión le va dando foco de delincuencia y por tanto también un Chile limpio es un Chile seguro y por tanto serían las dos cosas que yo le diría que vale la pena hacer y que la especie y la chinchilla, esas cosas también son buenas cuidarlas y no es importante estigmatizarlas, porque si este gobierno ha hecho algo le ha enseñado mucho de especies nativas a las personas. La ranita de Darwin pasó en su momento, hoy día DiCaprio está tratando de proteger está tratando de proteger otra ranita, pero en realidad detrás de las ranitas están las personas que detrás del ecosistema están las personas que también son más sanas y saludables. Marcelo Mera conversando hoy con nosotros sobre medio ambiente. Gracias, Marcelo, por venir a Mirada Infinita. Muchas gracias. Seguimos en el programa. Chile y el mundo en contexto. Esto es Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por la 100.1, la radio de Mega Noticias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Santo Tomás es una red de agentes transformadores que se articula para generar impacto en nuestros territorios a través de la vinculación con el medio, la investigación e innovación, construyendo una comunidad conectada y comprometida con el desarrollo y los desafíos del país. Buscando un buen dato de ahorro, abre tu cuenta de ahorro Plan Vital y comienza a hacer realidad esos planes que tienes en mente. Da el primer paso en planvital.cl, empoderando vidas y sueños. Haz crecer tu dinero con la confianza de Unión Coop. Aprovecha los depósitos a plazo con tasa de 7,80% a 360 días y 11,88% a 540 días hasta el 31 de agosto. Simula tu inversión en unioncoop.cl. Unión Coop, tu confianza, tu futuro. Esto es Mirada Infinita. Chile y el mundo se entienden desde sus historias, sus cambios y sus debates. Esto fue Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga. Voces, ideas y contexto. Mirada Infinita fue una presentación de Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Ahorra y cámbiate a AFP Plan Vital. Y Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.